Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hermosa noche que el Señor nos regala por su misericordia. Soy su hermana, soy su amiga Ángela y voy a estar predicando una vez más la palabra del Señor para que usted sea edificado y para que usted aprenda también la palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga en esta noche y nos guarde. Y bueno, voy a estar predicando una palabra. Vamos a estar continuando con el Génesis y bueno, hemos aprendido bastante. Así que esta noche voy a predicar sobre la descendencia de Abraham. Quedamos en Génesis 15 y más o menos voy a hacer una introducción de que Abraham tuvo dos hijos. Tuvo un hijo con la esclava Agar, y también tuvo un hijo con su esposa Sarai. Y bueno, y de eso es la prédica de hoy, que salieron dos naciones de estos dos hijos, dos naciones diferentes, y de una sale un hombre salvaje y el otro sale el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor. Así que esa es la palabra que el Señor nos tiene en esta noche, y también vamos a ver varios puntos en el cual el hijo que Abraham tiene con la esclava salen naciones islámicas, salen naciones bien violentas. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y voy a orar antes de empezar. Por eso que quise hacer la introducción, para que usted más o menos vaya entendiendo, y que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y que el Señor le dé entendimiento, le abra su inteligencia, le abra su entendimiento, para que pueda usted recibir la palabra del Señor, usted pueda entender en esta noche y sea edificado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora, Padre amado, Señor, yo te doy gracias, bendito Rey de la Gloria. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy alabanza. Y oro, Señor, hacia ti, Señor, a pesar de las luchas, de las pruebas, Señor. Quizás, Señor, de los problemas que podamos tener cada persona, Señor, en sus casas, en sus familias, Padre. Porque sé que este camino, Padre, es el camino angosto, es un camino, Señor, que de batallas diferentes, cada uno, Señor. Por eso esta hora, Padre amado, Señor, vamos a tu presencia, porque solo en ti podemos confiar, solo en ti, Señor, tú nos puedes ayudar, levantar, Señor. Por eso esta hora le pido, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, que sea usted el que nos hable, Señor, esta noche a través de mis labios. Solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Solamente, Señor, soy un instrumento, Señor, en tus manos, bendito Rey del cielo. Por eso esta hora, Padre, yo me escondo detrás de tu mano poderosa, y que sea usted, Padre amado, Señor, dándome la inteligencia y la sabiduría para poder enseñar y exhortar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Ya. La palabra de esta noche entonces se encuentra en Génesis capítulo 15 en adelante, y lleva por título Dios promete a Abraham un hijo. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en el versículo 2 dice: y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y el 3 dice: dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Aquí lo que sucedió es que, bueno, aquí Abraham había sido ya bendecido, porque él venía, ¿cierto?, de ganar una guerra con Sodoma, en el cual había sido llevado prisionero su sobrino Lot. Eso es lo que lo vimos en la última predicación. Y bueno, y Abraham aquí había ido de noche, ¿cierto?, a pelear esta batalla, ¿cierto?, y él la ganó, en el cual sacó de esa batalla, su sobrino Lot lo sacó
de la prisión que lo tenían, y también, cierto, trajo muchas cosas de valor. En el cual después Abraham fue bendecido por el sacerdote Melquisedec, ¿cierto? Y después aquí el Señor, ¿cierto?, se le presenta a Abraham nuevamente en visión y habla con él y le dice que va, ¿cierto?, que él es su escudo, que él es su galardón, ¿cierto? Y también le dice que le va a dar una descendencia. Pero a la verdad que Abraham, él se siente como que no tenía nada, porque él se sintió así como decir, ¿qué saco yo con tener todos estos dones? ¿Qué saco yo con todo esto si él no tenía un hijo todavía? Entonces el Señor aquí le dice que sí le va a dar una descendencia, pero Abraham no entendía todavía, porque él pensaba que sus cosas las iba a tener el esclavo que él tenía en la casa, que era su mayordomo, que era Eliezer, a la verdad, que él todavía no entendía cuál era la promesa. Y en el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le estaba diciendo que no iba a ser el esclavo Eliezer su heredero, sino que le estaba diciendo y le estaba dando una promesa de que le iba a dar, ¿cierto?, un hijo de su propia carne, ¿cierto? Y en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces esto es lo maravilloso, que él le creyó, dice, le creyó a Jehová y esto le fue contado por justicia. Y esta parte es muy importante para nosotros, para los hijos de Dios, para los que buscamos de Él y también para los que esperamos promesa. Porque cuando a veces Dios nosotros nos promete algo, y también hay veces que quizás no vemos nada, porque aquí en este caso de Abraham, él dijo que como que no entendía, porque no tenía dones, no tenía nada, y dijo, pero ¿quién va a ser mi heredero? Entonces, si el único que tengo en mi casa era el mayordomo, era Eliezer, entonces como que él no veía nada todavía, ¿cierto? Y es así como a veces nos puede suceder, que a veces estamos esperando promesas quizás de parte del Señor, a veces quizás estamos esperando que nuestras familias, ¿cierto?, se conviertan al Señor, y a veces no vemos nada, pero debemos creerle al Señor, porque así es también como Abraham dice que él creyó a Jehová y le fue contado esto por justicia. Entonces esto es muy importante, que nosotros aprendamos a creer a las promesas que el Señor, ¿cierto?, nos tiene. Claro, esta era una promesa, ¿cierto?, que él heredaría un hijo, y esta promesa él la creyó, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que sucede más adelante. En Génesis 16, versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Acá sucedió que Abraham con su esposa sintieron que el Señor se estaba demorando mucho con la promesa que el Señor les había hecho. Entonces dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, o sea, como que la promesa se estaba tardando, la promesa que el Señor les había dado. Dijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y en el 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos no supieron esperar. Ellos no supieron esperar a la promesa de que el Señor le había prometido a Abraham que le daría una heredad, que le daría un hijo, y esa sería una gran herencia. Pero como no supieron esperar, a la verdad que la palabra no supieron esperar, porque ella era de avanzada edad, se había cortado el internet, creo, disculpe. No supieron esperar porque ella era de avanzada edad y estaba estéril, y él también tenía una edad avanzada. Entonces pensaron que quizá no iba a ser la promesa que el Señor le había hecho. Pero a la verdad que aquí dice que la esposa Sarai, la esposa de Abraham, le dice que se allegue a su esclava
a su esclava Agar. ¿Para qué? Para que tuviera, ¿cierto? Pudiera tener relaciones con ella, se pudiera conocer, como se dice en la palabra del Señor. El conocerse es que tener relaciones con una persona. Entonces en ese momento la esposa de Abraham le pide a su esposo Abraham que tenga relaciones con la esclava para que pueda darle un hijo de su propia carne. ¿Por qué? Porque no supo esperar la promesa del Señor. Ya, para que usted entienda. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. ¿Ve? Entonces aquí dice: quizá tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Entonces, ¿qué sucedió? Que Abraham obedeció a su esposa y se allegó a la esclava y concibió, ¿cierto? Y tuvo relaciones con su esclava. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, porque ella era una mujer egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, ¿qué sucedió? Que la esposa de Abraham le pasa su esclava a su esposo. Y después finalmente se concibe y ella queda embarazada de Abraham. Vamos a seguir leyendo los versículos para que vamos entendiendo. Y en el 4 dice: y él llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Claro, ¿qué sucedió? Que la esclava vio que había quedado embarazada de Abraham y comenzó, ¿cierto?, a despreciar a la esposa que era de Abraham. Y en el 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi ofrenda sea sobre ti, que yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondiendo Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué sucedió? Que es cierto que la esclava, ¿cierto?, finalmente quedó embarazada, pero empezó a mirar, ¿cierto?, con desprecio a la esposa de Abraham. Bueno, y dice la palabra del Señor que en el 12 dice que este hijo que tuvo ella, este hijo que tuvo Agar, iba a nacer un hombre fiero, un hombre violento del vientre de la esclava. Dice el 12: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí lo que el Señor me estaba hablando para que yo pudiera entregar esta palabra es que Abraham, cuando tuvo este hijo con la esclava de esta nación, su hijo lo llamaron Ismael, y de Ismael salió una descendencia de los árabes, salió una descendencia islámica, de esta descendencia del cual tuvo con la esclava, con Agar, con la egipcia. Y después finalmente, con los años, como ellos no supieron esperar, Abraham con su esposa, el Señor le concede igual un hijo, le concede un hijo a Abraham con su esposa, y tienen a su hijo Isaac. Y entonces él tuvo 2 hijos. Tuvo un hijo con la esposa y tuvo un hijo con la esclava. Y estos 2 hijos crecieron hasta una cierta edad juntos. Después que crecen estos 2 cierta edad juntos, ya la esposa de Abraham decide que deben irse ellos, debe irse la esclava y debe irse su hijo, porque no les pareció que estuvieran ahí. Pero lo que el Señor nos quiere entregar en esta noche, porque hice toda esta introducción para que usted vaya entendiendo, porque de esta descendencia que Abraham tuvo con la esclava, nació una descendencia de los árabes. ¿Por qué? Porque en el versículo que yo leí acá, en el 12, dice: y será hombre fiero, dice, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y para que usted entienda que de esta descendencia de Abraham, que tuvo su hijo con la esclava Agar, que su hijo se llama Ismael,
salió toda una descendencia de los árabes. Y estos árabes son descendientes, ¿cierto?, de Ismael, el hijo que tuvo con Abraham, con la esclava. Esto sale en Génesis 16:6. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta descendencia obviamente salieron muchos hombres violentos, ¿cierto? Salieron todos estos países. Y ellos tenían una revancha entre ellos dos, estos dos hijos. Y después hasta que nacen hasta grande, como se puede decir, que estas dos naciones entre sí pelean. El hijo de, para que usted entienda, el hijo de la esposa con el hijo de la esclava, estas dos naciones, que la descendencia con la esposa es Israel, es el pueblo escogido de Dios, y la descendencia que tuvo con la esclava, ¿cierto?, son los países árabes. Y estos dos hermanos, que eran hermanos de diferente mamá, pelean entre sí estas naciones. Hasta el día de hoy siempre han tenido conflicto. Dice, obviamente habría alguna revancha entre estos dos hijos como resultado, ¿cierto? El hijo de la esclava Ismael hacia Isaac, hijo de la esposa de Abraham. ¿Esto por qué? Porque causaba cierto desprecio. Pero la verdad es que el heredero real de estos dos hijos, el primogénito, porque está en la promesa del Señor, es Isaac, que ese es el pueblo de Israel. Entonces, acá, de aquí, del hijo de la esclava, dice, yo hice aquí como un estudio y dice, la religión, de aquí salieron los árabes, para que usted sepa. Salieron los árabes del hijo de la esclava, dice, la religión islámica, de donde viene el hijo de la esclava Ismael, que representa los árabes y los musulmanes. Este se va en contra del verdadero evangelio, para que usted sepa. Esto es lo que sucede. Y esto de aquí, mire, de aquí de estos árabes, ellos practican el Corán. Ellos practican esta religión, ¿cómo se le puede explicar? Que de aquí salieron todos estos países, salieron todos los árabes, los islámicos, ¿cierto? Y de esta descendencia que tuvo, ¿cierto?, con la esclava. Y de esta descendencia ellos son los árabes, los musulmanes, y ellos practican el Corán. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que ellos, a la verdad que ellos en su país, nadie puede predicar el evangelio, el verdadero evangelio, sino que en ese país ellos los obligan a estudiar, ¿cierto?, el Corán. Y con esta religión, ¿cierto?, el que no practica esa religión, les cortan la cabeza. Por eso que la palabra del Señor en Génesis 16 dice que sería un hombre violento. De hecho, en su país, ¿cierto?, no dejan que nadie adore a otro Dios que al de los árabes, dice. Y este Dios sabe que es el llamado Dios Alá. Yo sé que a lo mejor ustedes lo han escuchado. Sería Alá, y su profeta de este país es Mahoma, en el cual, ¿cierto?, les cortan la cabeza al que no haga esto. Y ellos también lo que hacen, que ellos también dan vuelta y adoran en un cubo. Adoran en un cubo, y este cubo le llaman la Meca. Y esto lo hacen mirándolo, ¿cierto? Y comienzan a dar vueltas sobre este cubo. Que a la verdad esta es una religión bien satánica, porque ese cubo representa a Saturno. Representa a Saturno y representa a Satanás. Pero ellos creen que están bien, pues obviamente ellos creen que eso está bien. Pero imagínese usted que también la palabra del Señor a nosotros nos enseña que nosotros no debemos adorar imágenes ni del cielo ni de la tierra. Todos esos son mandamientos que el Señor también nos dejó a nosotros. Y ellos también siguen a un profeta, Mahoma, que ese profeta murió, ese profeta no resucitó, ese profeta no resucitó como Jesús, ¿cierto? Y adoran también la luna creciente o la media luna, que se considera como un símbolo de las estrellas. Y esta religión salió en el año 562 después de Cristo. De hecho, la bandera que tienen la bandera islámica lleva una luna y una estrella.
Y yo no sé si ustedes vieron el video en el que yo explicaba de la Torre de Babel, cuando se dispersaron las diferentes lenguas y las religiones. En ese video yo explico que cuando se dispersaron ahí, cuando fue la dispersión con la Torre de Babel, cuando el Señor les confundió las lenguas y ellos se esparcieron, ahí ellos se llevaron toda la idolatría para diferentes lugares y ellos adoraban ahí al sol y la luna. Y esta es la bandera que yo la busqué de los árabes, que aquí la tenía, pero se perdió. Bueno, la bandera que tienen ellos también tiene la luna y tiene, usted la puede buscar en el internet también para que aprenda. Y esta bandera, ¿cierto? Tiene la luna, las estrellas. ¿Por qué? Porque ellos adoran estas cosas. Ellos adoran esto. Y es así como esta nación sale de Abraham, sale de este hijo de Abraham, sale de este hijo que tuvo con la esclava, que es Ismael, ¿cierto? Y de aquí sale una nación violenta, una nación muy, muy mala, ¿cierto? Porque usted sabe cómo son los islámicos. Y bueno, y aquí dice, pero el verdadero hijo de la promesa es Isaac, porque él fue el primogénito. El otro hijo que tuvo con su esposa Sara, ¿cierto? Él no fue el escogido, ¿cierto? Mire, y esto es lo que yo encontré aquí, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas les dieron una porción de la tierra a Israel, que esta era, ¿cierto?, la heredad, ¿cierto?, que tuvo con el hijo de la esposa, que es Isaac. A los judíos la tierra estaba primeramente habitada por los árabes, pero ellos protestaron en contra de que la nación de Israel ocupara esta tierra. O sea que aquí dice que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas les dieron una porción de la tierra a Israel, a los judíos, o sea que les dieron esta porción, pero la tierra estaban los árabes ahí, para que usted entienda. Pero ellos, ¿cierto?, protestaron en contra de esa nación, ¿cierto?, de Israel, porque estaba ocupada esta tierra. Y las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por sacarlos de esta tierra, pero fueron derrotados por Israel y sus vecinos. ¿Ves? Se da cuenta cómo el Señor una vez más le da la victoria, ¿cierto?, a Israel, a su pueblo escogido. ¿Por qué? Porque de ahí venía Isaac, el que era el hijo, ¿cierto?, de la promesa, el hijo que había tenido con su esposa Sara. ¿Ve? Entonces aquí estas dos naciones pelean, la nación escogida por Dios, que es Israel, con las otras naciones que son islámicas, que son árabes, los árabes que son ellos, pelea con esta nación de Israel. Y siempre están peleando, siempre están atacando a Israel. Mire, si nosotros miramos el mapa de Israel y sus vecinos árabes, porque Israel está rodeado de puros vecinos árabes. Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes, mucho más grandes. Mire, está rodeada por Jordania, por Siria, por Arabia Saudita, por Irak, por Egipto. Y todos estos atacan a Israel, atacan al pueblo escogido del Señor. Y ahí nosotros como podemos entender que estos dos hermanos, como se puede decir, de un mismo padre, con distinta madre, ¿cierto?, pelean entre sí, pero la verdad es que estos dos hijos representan dos naciones. Una nación que adora a Satanás, como ya lo vimos, aprendimos, que adora a Saturno, ¿cierto?, y que son muy violentos. Nosotros, ¿cierto?, podemos ver videos de que ellos tienen ¿cómo se puede decir? Tienen como muchas leyes que la verdad que siempre llevan a la muerte. Y siempre estos países que rodean a Israel están atacando a Israel, siempre ellos están en guerra. Entonces, a la verdad que la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial nunca nos salieron en la Biblia, no salen. Pero sí en Mateo 24 dice también que
en los últimos tiempos habrá guerra y rumores de guerra, dice, pero no especifica exactamente. Hay otra guerra también que sale en la palabra del Señor, que es la guerra de Gog y Magog, pero esta guerra es la de Armagedón, que eso es otro tema. Entonces esto es lo que yo le quiero explicar, que estas naciones siempre están en guerra, estas naciones siempre están peleando. Es como decir, estos hermanos siempre están peleando, siempre están así. ¿Por qué? Porque nunca se han llevado bien, están al lado pero siempre pelean. Y lo que el Señor me hablaba en el Espíritu, de que de aquí va a seguir esta guerra. Que de ahí va a haber un ataque muy grande. ¿Cuándo? Eso no se sabe, pero sí el Señor siempre advierte algo, siempre el Señor está mostrando algo. Por eso es que el Señor me daba esta palabra. Mire, y en el Salmo 122, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y Jerusalén, ¿cierto?, es la capital de Israel. Nosotros siempre debemos estar orando por Israel. Nosotros siempre debemos orar por Israel, debemos bendecir a Israel, ¿cierto? Y siempre debemos orar por esta nación. Amén. Y bueno, y también de estos países va a salir también porque usted tiene que ir aprendiendo todas estas cosas que de estos países árabes, de estos países islámicos, de estos países que yo le nombré, de Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak, Egipto y muchos más que hay por ahí, es muy probable que de ahí salga el anticristo, de estos países, porque usted tiene que ir aprendiendo que de estas zonas, de esos países va a salir el anticristo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos en que se puede desatar una guerra, Ellos siempre, la gente dice, sí, ellos siempre han estado en guerra, ellos siempre han estado peleando, porque estos hermanos han peleado siempre. Estas naciones siempre han estado peleando por ese territorio que yo le traté de explicar acá, ese territorio cuando se formó la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas les dieron una porción de la tierra de Israel a los judíos. La tierra estaba primeramente, ¿cierto?, habitada por los árabes, y ellos protestaron en contra de la nación de Israel que ocupaba esa tierra, ¿cierto? Entonces eso es lo que usted tiene que ir aprendiendo. ¿Y por qué? Porque dice la palabra del Señor que el anticristo se va a manifestar aquí en la tierra en los últimos tiempos. Van a haber guerras, rumores de guerra, ¿cierto? Va a venir, ¿cierto?, el hombre de pecado, que es el anticristo, pero hay algo que lo detiene el anticristo aquí en la tierra, que es la iglesia, que es el Espíritu de Dios que mora, ¿cierto?, en los hijos de Dios. Por eso no se puede manifestar todavía, el hombre de pecado no puede manifestarse, porque está la iglesia aquí en la tierra. Y en Génesis 16, se lo voy a volver a leer, versículo 12 dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos. ¿Y por qué por contra todos? ¿Ve? Dice aquí, él será hombre fiero, se refiere a Ismael, el hijo que tuvo con la esclava. Su mano será contra todos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que todos adoren a Alá. Ellos quieren eso. Y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará, porque eran hermanos, pues. Y aquí la palabra nos dice que será un hombre fiero. Y en Génesis 17, versículo 19, dice: respondió Dios ciertamente a Sara, su mujer. Esta es Sara, la esposa de Abraham. Te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Entonces, de aquí viene Israel, ¿cierto? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, dice, para sus descendientes después de él, ¿cierto? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob, ¿cierto?, salen las 12 tribus, ¿cierto?, que son las 12 tribus de Israel, para que usted vaya aprendiendo. Y en el 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, dice, mire, con Isaac, con el hijo que tuvo con su esposa, al que será
al que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene, ¿ve? Entonces yo estoy haciéndole un repaso. Y también en Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto está en Apocalipsis, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Aquí dice, ¿cierto? Que hay un caballo que el Señor le dará el poder, ¿cierto? Para quitar la paz de la tierra. Esto es para los últimos tiempos. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 12 dice, que nadie os engañe, porque lo que usted tiene que entender, lo que usted tiene que aprender son todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber de dónde, qué es lo que hacen en otros países, por qué atacan a Israel, por qué atacan al pueblo escogido de Dios, por qué atacan a Jerusalén, por qué siempre lo están bombardeando, por qué siempre lo están atacando. Entonces eso es lo que también usted debe aprender, porque esta es la palabra del Señor. Porque en lo espiritual se mueven muchas cosas, y eso es verdad, pero en lo físico también. Y estamos en los últimos tiempos y debemos aprender de la palabra, debemos saber de dónde se están produciendo las guerras, de dónde se están aconteciendo estas cosas, por qué atacan a Israel, ¿cierto? Sus hermanos, ¿cierto? Las naciones vecinas, ¿cierto? Estos países árabes, estos países musulmanes, ¿cierto? Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 12 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya ha estado en muchas iglesias. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, ¿cierto?, es el anticristo. Y dice en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, todo lo que se opone a Dios, ¿cierto?, es anticristo. O sea, todo al que no le gusta escuchar de Dios, usted debe alejarse de esas cosas, porque todo esto es... Me comenzaron a llamar y no pude cortar la llamada, disculpe. Entonces, en el versículo 6 dice de Tesalonicenses lo que estaba leyendo. Estaba leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿cierto? Y el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Ve? Esto es lo que yo les estaba explicando recién, de que qué es lo que lo detiene, qué es lo que detiene que todas estas cosas acontezcan. Lo detiene, ¿cierto?, el Espíritu de Dios, lo detiene, ¿cierto?, la iglesia, las personas, ¿cierto?, que tienen el Espíritu de Dios. Y el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Por qué dice que sea quitado de en medio? ¿Por qué? Porque la verdad es que los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios, ¿cierto? Son los que tienen el Espíritu de Dios. Y entonces el Señor en la palabra dice que Él va a arrebatar a su iglesia. La va a sacar de esta tierra, ¿cierto? Y una vez que la iglesia sea arrebatada, ahí el anticristo se puede manifestar. Porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y dice, y en el 8 dice, entonces ahí se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Dice, y en el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en el 12 dice,
y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Entonces, eso es lo importante que usted tiene que saber, por qué estas dos naciones siempre están atacando a Israel y de dónde salen. De dónde salieron estas dos naciones, son los dos hijos de Abraham, ¿cierto? Isaac, ¿cierto? Y Ismael. Ismael entonces es de la descendencia islámica, es de la descendencia de los árabes, ¿cierto? Y Isaac es el hijo, el primogénito que Dios escogió, ¿cierto? Es el pueblo de Israel, ¿cierto? A la verdad. Y así es la palabra del Señor, que estos siempre están en constante guerra y siempre están atacando a Israel. Y también debes saber que de ahí, de esta descendencia, también va a salir el hombre inicuo, va a salir el anticristo de estas naciones, porque así es la palabra del Señor, nos enseña a nosotros. Pero bueno, la verdad que esto es muy importante que las personas lo sepan, porque es un misterio, es algo que es muy revelador, y en lo físico sí sucede, porque si nosotros nos fijamos, siempre esos países están atacando a Israel. Y uno dice, o sea, pero ¿y cómo? Y de ahí justo salieron entonces estas dos descendencias. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche, esta es la palabra que el Señor nos quería enseñar y nos quería entregar. Y bueno, y prepárese y estése a cuenta con Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Por si sucede algo, siempre ya nosotros sabemos que están sucediendo muchas cosas. Y bueno, y además que no tenemos la vida comprada, y siempre dice en Mateo 24 que vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencia, mortandad, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero a la verdad que siempre debemos estar a cuenta con el Señor, siempre debemos estar en comunión con Dios, porque nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Si nosotros no somos los dueños de la vida de cada uno de nosotros, la verdad que solamente Dios tiene la última palabra, y Él es el que va a tener la última palabra en nosotros. Nosotros no sabemos si vamos a estar vivos para cuando sucedan estas cosas, para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque así es la vida, no tenemos la vida comprada, y hoy en día estamos, mañana no sabemos. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero en Dios que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Voy a estar orando para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche te doy gracias, amado Rey del cielo, porque he podido, Señor, exhortar tu palabra, Señor, porque he podido, Señor, predicar tu evangelio, y a esta hora yo te doy gracias, Señor, que usted, Señor, bendiga, Señor, los hogares, bendiga a cada familia, Señor, que escuchó su palabra, a los que la van a escuchar más tarde, Padre amado, Señor, que sea usted bendiciéndolos, que sea usted guardándolos, Señor, conforme a su misericordia, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde a cada uno de ustedes.